Buenas noches amigos, bienvenidos de nuevo a un vídeo de Sexta Dimensión. En esta ocasión me encuentro en las trincheras de la Sierra de la Alfaguara. Como podéis ver, pues bueno, me encuentro solo debido a una situación forzosa, ya que mis compañeros se encuentran con otras quehaceres y no han podido asistir. Pero bueno, lo importante es que bueno, que estoy en una zona que conozco bastante bien. Sobre todo quiero hacer una puntualización porque nunca debéis venir a los sitios solos. Solamente si os lo conocéis muy bien el camino y si tenéis todo controlado desde una altura. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que pase estáis solos y no tenéis nadie que os pueda ayudar. Cualquier caída, cualquier persona que os venga y os hagan algo. Entonces intentar evitar ir solo, siempre acompañados de alguien. Pero bueno, como bien os digo, yo ahora mismo lo tengo todo controlado porque estoy en una zona alta y estoy controlando todo. Después, aparte, es un sitio que me lo conozco muy bien. Y bueno, y siempre hay que tener cuidado, no ir confiado. Bueno, saltando ese punto, pues nada. Este sitio fue un sitio en el que obtuvimos muy buenos resultados. En este lugar, me acuerdo que estábamos Sandra, Rafa, Driss y yo. Y bueno, y me acuerdo que empezamos a sentir ruidos de pasos. Y bueno, y resulta que ya cuando íbamos a final, bueno, la REM pues no paró de sonar, que está donde está ahora mismo la cámara. Y casualmente, pues bueno, empezó la REM, los caeados empezaron a sonar a lo bestia. Teníamos ahí en ese hueco un sensor de movimiento, el cual sonó en un par de ocasiones. Obtuvimos muy buenos resultados esa noche, la verdad. Y ya para finalizar, cuando ya creíamos que estaba todo ya, que ya no íbamos a tener más resultados, yo tenía aquí en este cartel, tenía un aparato puesto, un móvil, el cual estaba emitiendo un sonido blanco. Y al cogerlo y levantar la cabeza, justo por detrás de la cámara, ahí enfrente, vi una persona vestida de soldado que pasó, atravesó todo eso. Claro, mi impresión fue el susto que me llevé, porque claro, ya no me lo esperaba. Pues nada, me pegué el repullo. Nada, vine aquí a la mesa que estaba en esta zona y bueno, pues empezamos a recoger las cosas y todo se alteró. El K2 a lo bestia, la Rempo a lo bestia, todo a lo bestia. Fue tremendo, la verdad. La actividad que obtuvimos en ese momento fue bestial. Entonces, pues bueno, viendo las circunstancias que hubo y las circunstancias que hay, o sea que tuvimos bastante actividad y tal, pues entonces, pues bueno, he decidido venir a este lugar para intentar recabar más información de la que obtuvimos en ese momento. Así que nada, amigos, que espero que disfrutéis de esta nueva investigación, que os lo paséis genial y que podamos llevar a vuestra casa una nueva noche de misterio. Un saludo y damos paso al vídeo. Buenas noches, vamos a dar comienzo a esta investigación mediante una ronda de psicofonías controlada en la que no se realizará ninguna pregunta, totalmente en silencio. A ver qué es lo que captamos aquí. ¿Hay alguna entidad que quiera interactuar conmigo?
Vale, fin de la ronda. Bueno, pues solamente se escucha un poquito de aire. Y bueno, alguna sensación sí que se ha tenido. Y nada, vamos a dar paso ahora a una ronda de psicofonías. Esta vez sí con preguntas. Y bueno, vamos a dar comienzo a la ronda de preguntas. Antes de nada voy a controlar que no haya nada, que estoy aquí solo. Primera ronda de psicofonías en el campamento base donde vamos a hacer toda la investigación. ¿Se encuentra Garrido en este lugar? ¿Cuál fue el motivo de tu muerte? ¿Cuánta gente falleció en este lugar? ¿Hay vida después de la vida? ¿Es verdad que vienen a recibirnos una vez que muere nuestro cuerpo carnal? ¿Queréis hacernos alguna señal, por favor? ¿O dejarnos algún mensaje? ¿Cuánta gente se encuentra aquí contigo? Vale, fin de la ronda. Bueno, después de esta ronda vamos a ir con la cámara de visión nocturna recorriendo toda la trinchera. Y bueno, iré con una luz roja de la linterna, sobre todo pues por eso, porque claro, aunque me la conozca, siempre puede haber algo que me haga caer. Entonces es importante sobre todo la seguridad, como siempre digo. Han captado pasos. He sentido pasos. ¿Hola? ¿Hay alguien? No hay nadie. Bueno, pues voy a ir con la luz roja, como bien he dicho. Y bueno, voy a ir con la cámara de visión nocturna para intentar captar algo durante todo el recorrido. Así que nada, vamos a hacer
la ruta de noche. Vale, pues comenzamos la ruta de noche. Como podéis ver, se ve todo oscuro. Ya os digo que solamente me voy iluminando con una linterna roja. Que vamos, que es casi nula porque no se ve nada. A ver que no me caiga. Como podéis ver, estas son las trincheras. No veo más allá de una piedra. No veo nada, absolutamente nada. Contra matojo. Bueno, como podéis ver, aquí tenemos la parte esta que son los escalones. Es una pasada. La parte de la trinchera chica. Y bueno, ahora vamos a ir bajando a ver qué es lo que vemos. Joder, con total oscuridad es difícil, ¿eh? Hay que ir con mucho cuidado de no caer. Y encima tenemos aquí un barranco. No se ve nada, adiós. Bueno, si hay alguna entidad que quiera contactar con nosotros, puede hacerlo, ¿eh? ¿Hay alguien aquí? ¿No hay nadie que quiera contactar con nosotros? Me voy a callar ahora yendo para allá, para que cualquier sonido que se capte, no sea yo. Directamente que se vaya oyendo todo el sonido ambiente. Comenzamos. Tengo la sensación como que alguien me está siguiendo. Pero bueno, son sensaciones. Como podéis ver, este sensor de movimiento está captando este pasillito. Bueno, vamos para abajo, que lo veáis.
y termina ahí. Damos la vuelta y comenzamos la otra. Y como podéis ver, aquí está el otro sensor de movimiento. ¿Veis? Aquí arriba. Este fue el que sonó la otra vez. Cuando estábamos en el otro lado, sonó este. Bueno, aquí empezamos. Esto tenéis aquí, que se puede ver. Y ahora... ¿cómo está esto? Bueno, y ahí ya podéis ver lo que es la trinchera, pero que no voy a entrar. No voy a entrar porque no merece la pena. La otra vez entré y ya para qué voy a entrar. Ya la estáis viendo desde ahí un poco. Así que nada. Aquí volvemos para atrás. Aquí tenemos un de estos para disparar desde aquí. Mira qué susto me ha dado. Eso que lo tenía preparado. Voy a encender porque no veo nada. Vale, ya sí sigo. Es que no veo. Aquí sí voy a ir con cuidado porque está el barranco. Vaya mala leche. Y bueno, aquí termina la trinchera. Realmente. Ya está. Y esta es toda la trinchera, como podéis ver. Ahora lo que hace falta es que quieran hablarnos.
No sé, ahora estoy sintiendo dolores de cabeza. Eso no ha pasado en varias ubicaciones. Y bueno, ya estamos aquí. Vale, vamos a dar comienzo. Ah, vale. No está aquí. Una ronda de Spirit Box. Hola. Buenas noches, Garrido. Garrido, ¿te encuentras aquí con nosotros? ¿Se encuentra aquí alguna entidad con nosotros? ¿Puedes decirnos tu nombre, por favor? ¿Quién murió en este lugar? ¿Se encuentra Garrido aquí con nosotros? A ver, si veis una sombra es porque hay un bicho dando vueltas por la luz. ¿Cuánta gente se encuentra aquí con vosotros? ¿Qué recuerdas de esa guerra? ¿Me puedes decir algo? ¿Qué hay después de la vida? ¿16 qué? ¿Me encuentro con alguien? Bueno, acaban de apagar el sensor, pero es porque estaba el sensor de movimiento encendido. Y ha sido una palomica que al pasar se ha activado. ¿Podéis hacer que suene algún sensor de movimiento?
¿Por qué no? Toca el sensor de movimiento. Ahora mismo tengo el vello de punta. Estoy sintiendo algo, pero no lo noto. O sea, el cuerpo lo está reaccionando a esa sensación. Y frío no tengo ahora mismo. Tengo la piel de gallina. Y escalofríos por todo el cuerpo. Sé que estás aquí. Interactúa con alguno de los aparatos que te he puesto. Antes tocaste el K2 que se ponía en rojo. Si tocas ese aparatito negro que tiene una luz blanca, sube la luz. ¿Puedes tocarlo? Vale, fin de la espíritu. Vale, segunda ronda de psicofonía. Me encuentro ante la cámara 2 y quisiera saber sobre la existencia de entidades o energías, como queráis llamaros, en este lugar. ¿Se encuentra aquí alguien conmigo? ¿Cuál es tu nombre? Acaba de escuchar algo ahí. La que tengo que la linterna para salir corriendo, vamos. Hola. ¿Podéis hacer referencia a algún suceso que pasó durante la guerra civil? Garrido, sabemos que te encuentras en este lugar. ¿Puedes decirnos algo sobre ti? ¿Dónde falleciste? ¿Quién vino a recogerte tras tu muerte? Vale, fin de la ronda. El silencio de la noche que es tremendo. Ya os digo, la sensación es que aquí hay un hombre. Pero no interactúa hoy. El otro día sí interactuaba. Ya os digo, como he dicho en el vídeo de antes, estando la mesa aquí puesta, la Rempo, que la tenéis ahí, sonó un montón de veces. Pero vamos, que no paraba de sonar. Y el K2
estuvo nada más que interactuando. Y en esta ocasión, pues bueno, por ahora no ha interactuado nada. Lo mismo ahora más adelante empieza a interactuar y se vuelve loco. Pero por ahora nada. Hay tranquilidad. Como podéis ver, pues estoy intentando lo más que puedo. No hay forma ni de que se active el K2, ni que se active la REMPO. No hay forma de nada directamente. Pero no interactúan con nada hoy. El otro día se hincharon, pero hoy poquito. A ver, si lo pusiera aquí, vamos a hacer una prueba. Uy, en plan relax, ¿no? Es raro. De todas maneras, ¿podéis tocar este aparato que tengo ahora mismo aquí al lado mía? Siéntate aquí al lado mío y me cuenta algo. ¿Ves? Si toca este aparato, ¿ves? Se encienden los pilotitos. ¿Podéis tocar aquel aparato negro que tiene el pilotito? Que tiene el pilotito blanco, que tiene el pilotito blanco, que tiene el pilotito blanco. Blanco, tócalo. Ronda de la tercera de psicofonías. Quisiéramos saber sobre la existencia de entidades en este lugar. ¿Hay alguien aquí conmigo? ¿Cuál es tu nombre? ¿Hubieron muchos muertos en la guerra? ¿Podéis vernos? ¿Podéis decirnos qué es lo que nos espera tras la muerte del cuerpo? Sabemos que el hospital de Berta Wilhelmi, que está aquí a la espalda, vamos a la espalda, detrás de la montaña, sabemos que fue hospital de campaña. ¿Alguien de los que aquí estaban luchando tuvo que ir al hospital de tuberculosos del Alfaguara?
Vale, pues fin de la ronda. Mira, acaban de tocar la pelotita. Vale, como podéis ver, la pelotita la han tocado y la vuelven a tocar. Bueno, por lo menos algo es algo. Madre mía. Aunque no lo creáis, hace un frío aquí que te peles. Madre mía, qué frío hace. Bueno, amigos, pues el otro día estuvimos grabando en las trincheras en las que hay en aquel lado. Y bueno, salimos de allí con una impresión de, bueno, que hubo algo raro. Realmente hubo algo raro porque los sensores de movimiento, había uno que estaba pitando, como bien explicamos, y es curioso porque ese sensor de movimiento, es verdad que Rafa cuando se aisló sentía como que había una rama y se estaba moviendo. Curiosamente, hubo momentos en los que es verdad que ese día hacía mucho viento, pero había ratos que no había viento. Casi eso. Bueno, que no había viento. Entonces, pues es verdad que podría ser la rama moviéndose y que se sonara por eso. Pero hubo momentos en los que es verdad que no había aire ninguno y el sensor de movimiento pitó. Por eso nosotros lo pusimos en el vídeo para que la gente opinara sobre el hecho de si puede ser el aire o si puede ser una entidad. Nosotros siempre dejamos todo en el aire para que la gente opine. Vale, acaba de encenderse esa pelota. Y bueno, y nosotros lo dejamos todo en el aire para que vosotros opinéis y ya está. Después es verdad que dio mucha casualidad porque resulta que el sensor de movimiento que tenía Rafa es un sensor de movimiento que le da el sol, entonces tiene una placa que pilla energía y en el momento que pasa pues se enciende ese aparato. Vale, está pasando un avión, no es por nada. Entonces, curiosamente, ese sensor de movimiento falló. No sabemos el por qué. Cuando fue a encenderlo, no funcionaba ni para adelante ni para atrás. No había forma de que arrancara. Fue una noche rara. Después, todo esto a lo mejor en cosas de 10 minutos, vamos. La cámara que está enchufando ahora mismo al CADO y a la REMPO, curiosamente no sabemos el por qué se quedó bloqueada y no funcionaba, no había forma de que funcionara. Y bueno, vale, se acaba de encender otra vez la pelota esa. Gracias por la señal. Y bueno, y fue una noche curiosa, donde la haya, porque realmente hubo muchos fallos de aparato, cosa que no es normal, pero bueno. Entonces, pues bueno, no fuimos muy satisfechos por los resultados obtenidos. Y la verdad, pues bueno, pudimos enseñar a la gente la actividad que hay en las trincheras. Primero la otra vez en esta trinchera de aquí, que obtuvimos muy buenas señales. Y después en estas de aquí, o sea, perdón, en aquellas de allí, que también obtuvimos muy buenas señales también.
Lo que pasa que, bueno, no, muchas veces te vas de los sitios un poco descontento. Y después cuando llegas a la casa te sorprendes porque hay más actividad de lo que creíamos. Muchas veces la Spirit Box nos dan muchas sensaciones de que dices, bueno, no nos respondió a nada. Casi eso. Madre mía, qué sonido más raro. Esperar un momentillo y ahora os sigo contando. Casi eso, tío. Hay un golpe fuerte, ¿eh? Bueno, seguimos solos. Bueno, pues eso. Hay sitios de los que nos vamos muy descontentos porque parece como que no hemos captado absolutamente nada. Y después es verdad que, pues eso, que nos sorprendemos. Cuando revisamos los vídeos nos sorprendemos. Sobre todo con el tema de la Rempo, de la Spirit Box. Porque muchas veces dices, bueno, no he entendido nada. No sé si me han respondido, no me han respondido. Algunas palabras suenan, que eso es un punto que quiero destacar porque hay muchas veces que entendemos algo y después no dice eso, dice otra cosa totalmente diferente, por eso no lo ponemos. Y después hay otras veces que es verdad que el Spirit Box dicen cosas y nosotros pues no las captamos. Entonces pues bueno, tenemos que esperar las revisiones para ver si han contestado o no han contestado muchas veces. Entonces pues bueno, esto puede estar todo lo tranquilo del mundo, pero después a lo mejor revisas los vídeos y muchas veces pues dices, joder, si es verdad que estoy sintiendo cosas, como estáis viendo. O sea, ahora mismo yo me siento acompañado. Ya os digo, se ha encendido esa pelotita que hay ahí, otra que hay allí se ha encendido. Vello de punta lo tengo, vamos, constantemente. Será imaginación, no digo bueno. Pero bueno, aquí es lo que siempre hemos dicho, que vamos a intentar demostrar que hay entidades que no dejan este mundo. No sabemos el por qué, porque se sienten apegadas con, bueno, nos imaginamos que se sienten apegadas con la zona en la que estuvieron, o porque fue una muerte tan brusca que ni ellos mismos saben que están muertos. Uf, me acaba de entrar un escalofrío flipante. Y bueno, hay otras entidades pues que se niegan a dejar este mundo. Y por eso muchas veces pues son las que responden a nuestras preguntas en un montón de veces. Y bueno, no sé, es que estoy escuchando cosas, pero no... Es que siento un hombre, realmente aquí hay un hombre. Bueno, volvemos a Garrido. Puede, Garrido, si estás aquí puedes tocar cualquiera de los aparatos que hay puestos ahora mismo. Antes has tocado aquella pelota y aquella. ¿Puedes volverlo a hacer? ¿Cuánta gente se encuentra aquí? ¿Podéis tocar ese rempo, alguno de los que estáis aquí? Se ha escuchado un golpecillo
y no sé lo que es. Pero bueno, puede ser cualquier bichillo o algo. Joder, tío. Es que estoy notando pasos, tío. No sé qué fuera por aquí, tío. Estoy escuchando el paso, estoy sintiendo. No sé, tío. Ya os digo que el estar aquí a solas, totalmente. 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 Impacta mucho, ¿eh? Os lo digo de verdad. Impacta demasiado. Ya es solamente cuando vamos todos. Impacta. Pues solo. Madre mía. Impacta demasiado. Ya me gustaría captar algo y llevaroslo a vuestra casa. Pero me parece que va a estar jodido, ¿eh? Bueno, queremos que nos hagáis alguna señal, por favor. ¿Podéis hacernos alguna señal? ¿Hay alguien aquí? Si hay alguien aquí, que toque cualquiera de los aparatos que te hemos puesto. ¿Podéis tocar el K2? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Un golpe? Lo habéis escuchado, ¿no? Se ha escuchado un golpe a lo bestia, pero a lo bestia. Y estoy mirando y no hay nada. Absolutamente nada, ¿eh? Joder. Ya os digo que impresiona muchísimo el estar aquí solo, en mitad de la nada, por así decirlo. Esto es un sitio muy bonito para visitarlo. La verdad, tenéis las trincheras, sobre todo siempre os invito a que visitéis esta sierra, porque es preciosa, es preciosa. Tenéis el hospital tuberculoso, tenéis trincheras, parques para, o sea, zonas recreativas, por así decirlo. Hay un montón de cosas que sirven de entretenimiento en este lugar. Y la verdad es espectacular. Es espectacular. Lo aconsejo. Siempre es lo que decimos. Siempre que vengáis a estos sitios, por favor, respetad las zonas. Porque cuando venimos a un sitio nos gusta siempre que esté limpio, que esté bien, que no esté destrozado. Porque es una pena cuando llega a un sitio que está reventado, que está pintado a más no poder. Y es una pena, es una pena. Así que por favor,
Me gustaría que la gente respetara los sitios, que los disfrute, pero sin hacer daño, porque después te encuentras los sitios hechos polvo, de verdad. Y sobre todo a los que nos gusta el misterio, que te encuentras bolsas de basura, te encuentras todo tirado por los suelos, pintorreado. Y es una pena, es una pena. Por eso digo. Y como siempre os he dicho, a la gente que le gusta investigar, pues os animo. Porque la verdad está chulísimo. De verdad disfrutaríais mucho investigando. Pero sí es verdad que siempre hay que hacerlo con respeto. Pero tanto respeto a las entidades como respeto al lugar, que es tan importante como las entidades, puesto que fue su zona de recreo o su lugar de vivencia, por así decirlo. Entonces siempre hay que respetar las zonas, siempre, siempre. Así que yo os animo a que investiguéis y a que disfrutáis de estos parajes naturales, de las casas abandonadas, pero siempre con todo el respeto del mundo, por favor. Y nada, yo creo que esto ya no hay nada que hacer porque aquí no interactúan nada. Bueno, sí, han interactuado con las dos pelotitas, eso sí. Cero. Bueno, amigos, ya hemos llegado al final de la investigación. Como podéis observar, la noche ha sido muy tranquila. No ha habido actividad casi ninguna. Solamente, bueno, dos pelotitas que se han encendido y el cado de unos cuantos picotazos. Como podéis observar, pues bueno, ruido, si es verdad que se escucha algún ruido que otro. La presencia de que hay alguien, pero bueno, hay un hombre, había un hombre, pero tampoco lo sabía. O sea, sé que hay un hombre, pero ya está. Bueno, hay más gente, ¿no? Pero sobre todo era ese hombre el que más interactúa. Y nada, en esta ocasión pues hemos pillado bien poco. Bueno, todavía cabe esperar a ver a los resultados. Como siempre digo, que aquí no termina la investigación, termina una vez que se revisan todos los vídeos. Y nada, bueno, vamos a ver que ha pillado la Spirit Box, que ha pillado la grabadora. Hemos hecho todas las pruebas a vida y por haber. Y nada, y en esta ocasión, pues bueno, las sensaciones que os digo, tranquilidad. Y que hay un hombre, sobre todo al que mapeo. Después hay otras personas que bueno, que van y vienen, pero que no interactúan tanto como este hombre. Pero en esta ocasión, como que han estado la cosa muy tranquila, muy tranquila. Así que nada, amigos, yo he intentado hacerlo lo mejor posible para poder llevaros a vuestra casa una nueva noche del misterio. Y ojalá podamos mostraros buenos resultados de este lugar, como la otra vez obtuvimos. Así que nada, amigos, que paséis buena noche y hasta la próxima. Buenas noches. ¿Cuánta gente falleció en este lugar?